muchas gracias. 7 horas con 50 minutos y esto es su revista Primera Impresión. Vamos a hacer un contacto muy importante con una ex autoridad. Ha sido ministro en varias ocasiones. Ha sido también dirigente de la Central Obrera Boliviana. Estoy hablando de uno de los políticos más destacados y dirigentes sindicales, Walter Delgadillo, quien está en contacto con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Si ya tenemos listo... A su disposición. ¿Cómo estás, Walter? Qué gusto escucharte y verte. Te mando un abrazo. Te veo muy fuerte, muy sólido como siempre. Qué lindo verte nuevamente, Walter. Igualmente, te estoy reconociendo de mucho tiempo. Sí. Walter, bueno, te hemos convocado precisamente por la capacidad de análisis que tienes, la experiencia que has demostrado en toda tu vida política. Bueno, un tema muy importante es el tema de la Central Obrera Boliviana. La situación en nuestro país está en desmedro de las instituciones sindicales, en las instituciones políticas. Se ve una fragmentación de todas las instituciones. Recientemente la CSUCB se ha fragmentado, el Pacto de Unidad. Y bueno, la Central Obrera Boliviana ya hace mucho tiempo que ha perdido, me animo a decirlo, la dirección sindical, ese emblema que caracterizaba a la COP, precisamente de llevar adelante procesos que sirvan a los trabajadores con una convicción política, ideológica, que en estos tiempos se ha perdido. Yo quisiera, por favor, que puedas hacer una evaluación de esta situación. Mira, a la COP hay que ubicarla en el tiempo y como respuesta a proyectos políticos concretos. La COP, que nace en los años de la Revolución Nacional, es consecuencia de su ubicación en la estructura socioeconómica, pero también en el proyecto político que supone la Revolución Nacional, la de 1952. Y se agota, diría yo, la COP en 1987, como aquel histórico bastión político y reivindicativo. A partir de eso intenta reubicarse, pero no lo logra. Las razones de su caída son unas internacionales, cayó el socialismo y la COP era socialista. Unas nacionales es la incorporación del neoliberalismo en el país, que destroza a la Central Obrera Boliviana, pero además es consecuencia de sus propios problemas internos. La COP tiene dos esencialmente: el problema de la democracia interna, que se deteriora, y el problema de la ética. Son estas dos cuestiones las que, sumadas a la cuestión internacional y a la presencia del neoliberalismo, empiezan agotando a la COP. Y la COP es como todo organismo vivo: nace, crece, se reproduce y muere. Entonces el proceso de declinación de la COP es largo, y en este tiempo a lo que asistimos en realidad es a un fantasma. En realidad ya no es la COP ya murió. Y este fantasma está cargado de oportunismo, de asistencialismo, de tendencias delincuenciales a su interior, etc., porque no es la vieja COP. Es un intento de COP que trata de sumarse al llamado proceso de cambio en el 2006, 7, 8. Y luego sobrevive. Y sus dirigentes hacen, como en todos los casos de la dirección sindical, una especie de estrategia de sobrevivencia. Y se acomodan al mejor postor, tratando de hacer de esto una manera de vivir, pero está lejos de aquella vieja COP reivindicativa, pero además histórica. De manera que lo que viene a continuación es más bien entender bien el tiempo del declive de la Central Obrera Boliviana para pensar en lo que va a ocurrir hacia adelante en torno a lo organizacional. Pero ya no se trata
de resucitar la vieja COP. Se trata de ayudarla a morir bien para que nazcan las nuevas respuestas en cuanto a organizaciones sociales y políticas. Walter, tú marcas 3 puntos importantes. Uno, el nacimiento y consolidación de la COP, precisamente tras la revolución de 1952, que ha tenido una larga presencia, la efervescencia ideológica, política, no solamente en reivindicaciones salariales, sino más bien una visión más amplia de lo político en nuestro país. Y esto no solo significaba en aquellos tiempos reivindicaciones, sino al interior de la COP había prácticas culturales, literarias, de actuación, eran grandes centros precisamente de producción política cultural. La llegada del neoliberalismo, tú bien lo has marcado, ha entrado a despolitizar precisamente a los trabajadores, al conjunto de obreros y precisamente la masa asalariada. Pero los años, digamos, 2000 permiten la emergencia de los movimientos sociales. Bueno, esto ha predominado muy fuertemente con la llegada del movimiento al socialismo y la emergencia precisamente de los campesinos y del sector indígena. Y a esto, ya como tú bien lo señalas, hay una disputa más por pegas que por propuestas. Y bueno, fíjate que la actual dirección se viene prorrogando y prorrogando y prorrogando con anuencia, primero de Evo Morales, luego de Yanine Áñez, y ahora pareciera que está de la mano de Luis Arce Catacora. Ciertamente, por eso digo, esta COP no es la del pasado histórico. Lo que tenemos es un fantasma. Es, en términos de Juan del Granado, un cadáver insepulto y putrefacto, cuyos olores todavía trasminan en la coyuntura. Y los dirigentes, aprovechando de este símbolo que fue la Central Obrera Boliviana, hacen de las funciones sindicales unas formas de sobrevivencia, cargadas de, ya digo, corrupción, asistencialismo, oportunismo, etc. Estos 3 valores fundamentales que tuvo a su interior la COP, democracia, independencia, unidad, dejaron de ser. Los actuales dirigentes simplemente no entienden lo que esto suponía. Lo único que saben es que la COP les puede servir para sobrevivir en este tiempo de existencia humana sin ninguna perspectiva. Por eso es que se doblan al mejor postor y lo van a seguir haciendo, porque la COP, como instrumento de reivindicación social y como respuesta histórica a las esperanzas del pueblo como proyecto político, ha desaparecido. Y lo que tiene que venir es un nuevo tipo de organización que corresponda a la nueva estructura social y económica del país. Este país es un país de un 80% de informales. La relación obrero-patronal, que antes era la base de la afiliación a la COP, ha desaparecido. Es otro el mundo, y entonces las respuestas organizacionales tienen que ser otras. Los que intentan revivir la COP simplemente no entienden lo que está pasando, porque la COP, ya lo digo, es una convergencia de coyuntura, de respuestas a la coyuntura, de estructura económica, respuestas a la estructura económica y de proyecto político, de cómo te enganchas vos en la futura visión de país. Walter, agradecerte por el contacto por tu tiempo. ¿Cómo podemos resolver este problema que tú manifiestas, toda vez de que las instituciones políticas están erosionadas, los partidos políticos están prácticamente en una situación de caos? Al interior del movimiento al socialismo se ha dividido en 2 visiones casi irreconciliables, una oposición que no tiene creatividad, no tiene aportes. Vemos que alrededor de Bolivia
están emergiendo radicalismos muy fuertes, tal el caso de Nayib Bukele en El Salvador, o recientemente el triunfo en las primarias de Javier Milei, con una visión ultra radical, casi lindando con los autoritarismos del siglo XX. Y bueno, si nos vamos a acomodar a esta situación, al parecer que el movimiento obrero está en declive permanente y muy complicado. Ya, yo repito, dos cosas, ¿no? Primero, cada tiempo tiene, cada coyuntura, cada tramo histórico tiene su respuesta organizacional. La COP, aquella histórica, no es la respuesta organizacional de este tiempo, porque se han roto las viejas estructuras de producción económica, social, de circulación de bienes y servicios, etc. Se han roto. Lo que hay ahora es al menos un mundo en Bolivia, un mundo de informalismo del 80%, y hay la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo cuya materia prima es la libertad. De manera que la organización que vaya a responder a estas necesidades reivindicativas es otra. Y eso es lo que tendrían que pensar los dirigentes, en vez de sobrevivir de las pistas históricas de la vieja copa. Y en lo político en general, yo diría que estamos en un tiempo de transición. La caída del MAS en el 2019, el gobierno de transición a continuación, Luis Arce luego, es un tiempo de transición. Probablemente se prolongue más, pero ya no es la vieja, no tan vieja propuesta de la Revolución Democrática y Cultural. Ya no es. Esto está cambiando, está transitando hacia otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? No se sabe aún. No lo sabe el MAS porque no sabe cómo va a transitar ese tiempo, no ha sabido renovarse y por tanto ha perdido el cargo de la historia como viejo proyecto de la Revolución Democrática y Cultural. No ha sabido renovarse y por tanto no ha sabido hacer respuesta para el nuevo tiempo. Y la oposición igual se ha quedado en sus viejas maneras de pensar. Yo veo solo tres cosas claras hacia adelante en este proceso de transición. Primero, que no es posible esa transición sin democracia. Y en ese aspecto, la propuesta de la Revolución Democrática y Cultural se aplazó. Tiene que ser una respuesta que haga de la sostenibilidad el centro de operaciones del proyecto político. Y el MAS, especialmente en el último tiempo, pero en toda su última fase, ya fue incapaz de entender de la centralidad de la sostenibilidad ambiental, pero también económica. Lo que nos está sucediendo con el gas es la demostración de que usted no puede impunemente gastar plata sin pensar cómo va a reproducir la producción, el consumo y la vida. La tercera cuestión, elemental, es que eso no se podrá hacer sin considerar este nuevo tiempo de la informática comunicacional y de la inteligencia artificial. O sea, en síntesis, el nuevo proyecto es inteligente, es sostenible y es democrático. Esas son las tres condiciones del futuro proyecto que no parece encontrar aún titulares ni en el MAS ni en la oposición. Pero este tiempo es cuando más un tiempo de transición hacia ese nuevo que va a tener, seguro, una fuerte presencia de nuevas generaciones. Va a tener una fuerte presencia genérica de mujeres. Va a tener una fuerte presencia de clase media. Y finalmente va a tener una fuerte presencia de una suerte de redistribución territorial en el país. Bien, Walter, como siempre, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que tenemos que volver a realizar una entrevista a mayor profundidad, pero esta es una muestra importante de que hay preocupación en la población boliviana y ahí está la propuesta, o por lo menos la evaluación de Walter Delgadillo. Muchísimas gracias, Walter. Un abrazo, que estés muy bien. Un gusto, saludos. Muchas gracias. Bien, hemos estado con el ex dirigente sindical
ministro de Estado, Walter Delgadillo, en el cual hacíamos una evaluación.